Es el ángel del Señor que se le aparece a Gedeón mientras se encuentra allá escondido por los madianitas, escondido de los madianitas. Es el ángel del Señor el que se sienta sobre la encina cerca de aquel lugar donde se encuentra Gedeón escondido de los madianitas. Es el ángel del Señor el que detiene a Agar en medio del camino junto a la fuente para decirle que será madre, que tendrá un hijo y que le pondrá por nombre Ismael. Es el ángel del Señor quien abre las puertas de la cárcel para liberar a Pedro, que se encontraba en aquella cárcel que nos presenta el Nuevo Testamento. Es el ángel del Señor también el que detiene a Balaán y a su burra en el camino para advertirlo de que no tiene que ir y maldecir al pueblo de Israel. Es el ángel del Señor, es el ángel del Señor en ese momento que hace una pausa, y en la pausa que hace el ángel del Señor en la Biblia siempre aparece con el nombre de Elohim. Ese ángel del Señor es el mismo Jesucristo. Ese ángel del Señor es el mismo Elohim. Ese ángel del Señor es el mismo Shaddai. Es el ángel del Señor, es el mismo el Yon. El ángel del Señor es el mismo que se ha movido en el Antiguo Testamento y ahora hace una pausa para realizar una obra especial. Ese mismo Dios del cielo, mis amados hermanos. 4000 años han pasado desde que el ser humano se ha hundido en las profundidades del pecado. 4000 años han pasado desde que Adán y Eva han desobedecido y han comido del árbol que Dios les ha prohibido comer, dice la palabra de Dios. Y ahora, después de 4000 años, sucede algo extraordinario allá en las colinas de Belén, dice el libro de Mateo. Lo extraño que sucede en las colinas de Belén es que nadie se esperaba un nacimiento inesperado, porque según ellos no vendría de la forma como había sido anunciado. El libro de San Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había de aparecer la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. El 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso y le ofrecieron mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, dice la palabra de Dios. Quisiera detenerme en esta noche, hermanos, para decirles que allí estaba el niño rey que había nacido.
La Biblia dice que María y José habían buscado un lugar especial donde naciera ese niño rey, pero lamentablemente no se había podido. Era un establo donde aquel niño rey Jesús había nacido. Y ahora unos sabios del oriente vinieron para indagar dónde había nacido ese niño rey del cual hablaban las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora dice la palabra del Señor que vinieron a indagar dónde había nacido ese niño rey. Y entonces Herodes hizo llamar a los sacerdotes, y al hacer llamar a los sacerdotes, entonces los sacerdotes dan la ubicación exacta donde las profecías dicen que ese niño rey habría de nacer, dice la palabra de Dios. Pero ahora Herodes tiene malas intenciones. Herodes está pensando que aquel niño rey que ha nacido le quitará el reino a él y a su dinastía. Herodes está pensando en asesinar a todos los niños de aquel lugar. Herodes está pensando de que no vale la pena que aquel niño pueda vivir. Herodes está pensando que no vale la pena que aquel niño pueda crecer y desarrollarse hasta convertirse en rey de Israel, como han pensado y como creen la costumbre o la mentalidad de la época en aquel entonces, mis amados hermanos. Pero esta noche del nacimiento es diferente. El libro de Lucas capítulo 2 me dice esta noche que mientras unos pastores estaban pastando las ovejas en el campo, entonces dice que vieron una nube de ángeles que cantaban: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, dice la palabra de Dios. Parecía ser una noche común, parecía ser una noche normal, pero esa noche estaba lejos de ser una noche común y corriente. Esa noche era una noche diferente. El Rey del cielo, el Dios del universo, se había encarnado, había venido a la tierra, había condescendido con los hombres para que el ser humano pudiera tener vida eterna y vida eterna en abundancia. Y ese niño rey que estaba naciendo sería capaz de llegar hasta la cruz, mis amados hermanos. Pero la historia me presenta dos detalles importantes esta noche. El primer detalle que me presenta la historia esta noche es que los sacerdotes dan la ubicación exacta donde habría de nacer el niño, y lo que presentan los sacerdotes es que los sacerdotes están confirmando un hecho histórico real que tuvo que suceder en un lugar llamado Belén, dice la palabra de Dios. Y el segundo hecho que nos enseña esta historia, hermanos, es que este hecho está situando el nacimiento del Mesías. Está situando el nacimiento del Mesías, lo está situando en una fecha de un rey llamado Herodes, dice la palabra de Dios. Herodes es un rey que todavía cuando Jesús nace está vivo, porque Herodes aparece hablando con aquellos sabios que han llegado de Oriente. Herodes aparece en el diálogo con ellos. Esto indica de que Herodes es un ser real en la historia, y Herodes muere aproximadamente un tiempo después del año 4 o el año 5, después de un eclipse lunar. Dice la historia que después de un eclipse lunar, entonces Herodes muere, dice la Biblia. Entonces la historia sitúa el nacimiento de Cristo aproximadamente por el año 4 o el año 5 antes de la era cristiana, hermano. Allí está Jesús naciendo por el año 4 o el año 5 de la era cristiana. Y el otro hecho que sobresale en esta historia es que la Biblia me dice esta noche que Jesús tuvo que haber nacido a finales de marzo y a inicio de abril, dice la palabra de Dios, por el hecho que aparece rodear a la historia, y el hecho que aparece que los pastores están pastando sus ovejas en el verano todavía. Así que, mis amados hermanos, el nacimiento de Cristo
con toda seguridad pudo haber ocurrido a finales de marzo y a inicios de abril y no en diciembre, como algunos aseguran. Ahora, vale la pena, mis amados hermanos, vale la pena notar la historia de estos sabios. Estos sabios vienen de Oriente. No sabemos exactamente el lugar de donde vienen. Algunos han asegurado de que los sabios vienen de un lugar llamado Persia, de aquel entonces, hoy llamado Irán. Algunos han asegurado de que estos sabios vienen de un lugar llamado Babilonia. Lo cierto, hermanos, es que la historia no nos dice cuántos sabios eran los que venían, ¿no es cierto? La Biblia no nos dice cuántos eran los sabios que venían. La Biblia presenta y dice que venían unos sabios del oriente y que estos llegaron donde Herodes queriendo preguntar o preguntando dónde había nacido el niño Jesús, dice la palabra de Dios. Allí por el siglo III, hermanos, la historia o la tradición acuñaba el término de que los sabios eran 3. Aunque la tradición más antigua de orientales dice que los magos o los sabios que habían venido de Oriente eran 12. Pero ahí por el siglo III después de Cristo se manejaba que eran 3 los sabios que habían venido, y entonces la Biblia no le da un nombre a esos sabios que han venido. La historia, la tradición les adjudica nombre a cada uno de ellos, y entonces le llaman a uno Melchor, al otro le llaman Baltasar y al otro le llaman Gaspar. Y entonces la tradición le adjudica nombre a estos sabios que han venido de Oriente a ver al niño Jesús que ha nacido. Yo quisiera detenerme esta noche en el mensaje de hoy, hermanos, para decirles, yo no sé cuántos, igual que los sabios de Oriente, han venido como sabios a buscar al niño que nació en un pesebre, que cumplió un ministerio, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos esta noche han venido con una sed ardiente en sus corazones buscando al niño rey que ha nacido. Yo no sé cuántos esta noche estamos en este lugar pensando y diciendo, sintiendo el deseo y las ansias de buscar al niño rey, así como los sabios de Oriente, dice la palabra de Dios. Lo cierto es que los sabios de Oriente habían venido a buscar al Señor con todo su corazón. La Biblia no nos dice cuáles eran sus nombres. La tradición le puso esos nombres. La Biblia no nos dice cuántos eran. La tradición adjudicó que eran 3, porque traían 3 regalos, y esos regalos eran especiales. El primer regalo, ¿cuál era que traían para Jesús, hermanos? ¿Cuál era el primer regalo? El oro. ¿Cuál era el segundo regalo que traían para el niño rey que había nacido? El incienso. ¿Y cuál era el tercer regalo que traían al niño que había nacido? La mirra. 13 regalos, y como eran 13 regalos, la tradición adjudicó que eran 3 los personajes, que eran 3 los sabios de Oriente que habían venido. Los regalos son bien especiales, mis amados hermanos. Han traído el oro. El oro es un regalo para los reyes. Han traído el incienso. El incienso siempre está asociado con los oficios del templo y el sacerdocio. Han traído un regalo para sacerdote. Pero también han traído mirra. Mirras era un regalo para personas distinguidas de aquel entonces. La mirra está diciendo algo que le han traído, y los magos de forma indirecta, o los sabios de forma indirecta, están con la mirra, con el regalo de la mirra. Los sabios están trazando el camino que llevaría ese niño rey, que esa mirra serviría para ungir su cuerpo muerto. Así que con los regalos que le traen a ese niño rey,
con los regalos que le traen, lo que están haciendo es que los sabios lo están reconociendo como profeta, como sacerdote y como rey, mis amados hermanos. Los sabios del oriente saben muy bien que el que están haciendo es alguien que es Dios mismo y por lo tanto traen incienso. Saben que el que ha nacido es un rey y por lo tanto le traen oro. Saben que el que ha nacido a la misma vez es humano y saben que quizás moriría y entonces le traen mirra como regalo, exaltando la humanidad del Mesías. La tradición ha pintado a tres sabios. A los tres sabios que ha pintado la tradición es que han pintado a un joven, han pintado a uno de edad mediana y han pintado a una persona de edad mayor. La tradición también ha pintado a un europeo, ha pintado a un africano y han pintado a un asiático. La tradición puede decir cualquier cosa, hermanos, pero quizás la tradición también puede decirnos esta noche de que Jesús es para todos sin distinción de edades. Quizá la historia puede decirnos esta noche de que Jesús es todo sin distinción de nacionalidades. La historia de Jesús puede decirme esta noche que Jesús, que ellos han venido y que los regalos que han traído pueden ser símbolos de que Jesús es para todas las personas. Y es sin distinción de clase, sin distinción. Jesús es para todos. Pero lo que me llama la atención esta noche, mis amados hermanos, no son los regalos. Lo que me llama la atención esta noche no son los sabios que han venido de Oriente. Lo que me llama la atención esta noche es aquel niño que se encuentra acostado en aquel pesebre. Es aquel niño que se encuentra allí envuelto en pañales, recibiendo la adoración de aquellos sabios que han venido del oriente a adorarle, dice la palabra de Dios, hermanos. Queridos hermanos, amigos, es difícil poder entender quizás cómo un Dios infinito pudo tomar la naturaleza humana para convertirse en un ser humano y un hermano como nosotros para poder alcanzarnos. Si algún día la mente del ser humano, porque hay gente que dice, ¿y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Si llegáramos a entender algún día cómo es Dios o cómo Dios se hizo hombre, entonces Dios dejaría de ser Dios. Porque Dios es Dios precisamente porque escapa a nuestra mente humana, escapa a nuestra mente finita. Aquel que antes había estado por toda la eternidad con el Padre, ahora entra en un mundo finito sujeto a la muerte. La gracia tiene su forma de actuar. 4000 años después de que el mundo estaba en ruinas, 4000 años después, cuando el mundo parecía perdido, 4000 años después que el pecado había entrado en este mundo y el mundo estaba en caos, Jesús aparece y se da el cumplimiento de la profecía del nacimiento de Cristo. Cómo Dios se hizo carne, cómo Dios se hizo hombre, será el misterio que nos acompañará por el resto de nuestras vidas. Porque la misma Biblia me afirma esta noche de que en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, dice la palabra de Dios. No era un lugar digno donde debía de nacer el niño Dios. Es un establo que dista de la realidad del reino sempiterno de Dios con la morada eterna. El pesebre contrasta con la gloria que ha tenido por los siglos de los siglos. La adoración de los sabios contrasta con la adoración de los querubines y los ángeles.
La adoración de todo y todo lo que le rodea al niño Mesías, al niño Rey, contrasta con la gloria que el Rey del universo ha tenido por siempre. Pero aquí está, ha descendido y ha nacido y se ha hecho hombre, dice la Biblia. La historia del nacimiento de Cristo, mis amados hermanos, me recuerda esta noche la ingratitud misma de los seres humanos, pisoteando al dador de la vida. Herodes es una figura de Satanás. Quiere matar al niño rey recién nacido. Y entonces José y María tienen que huir de Belén, dice la Biblia, a un lugar distante. Herodes es un símbolo de Satanás. Herodes me muestra en miniatura lo que es el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Herodes me recuerda esta noche la controversia entre lo bueno y lo malo. Herodes me recuerda la controversia entre la luz y las tinieblas. Herodes me recuerda lo santo y lo profano. Herodes me recuerda lo eterno y lo finito del ser humano. Así como Herodes trató de matar al niño Jesús cuando nació y mandó soldados a que buscaran a todos los niños que habían nacido de tal fecha a tal fecha, y se escuchó el grito y el lamento aquellas noches donde los soldados sacaban a los niños y mataban a todo el que pudiera haber nacido en esa fecha, porque uno de ellos tendría que ser el Mesías del cual han hablado los sabios. Amados hermanos, amigos, Satanás tratará de matarte también. Satanás tratará de destruirte. Satanás hará todo lo imposible para tratar de destruirte. Mi querido joven, el diablo tratará de destruirte por medio de las drogas, por el vicio del alcohol, por el vicio del cigarrillo, por el vicio de la pornografía. Satanás por todos los medios tratará de agarrar todo su arsenal y destruir a aquellos hijos de Dios. Tratará de destruirte por una vida que no tiene sentido. Tratará de destruirte poniendo en tu mente que no vale la pena vivir. Tratará de destruirte poniendo en tu mente de que no hay un propósito para tu vida. Yo no sé si esta noche estoy predicando para más de alguna persona que se encuentra en esta iglesia y perdió el propósito de su vida. Quizás esta noche estoy predicando para alguien que me escucha por medio de la radio, o alguien que me escucha o me está viendo por medio de las redes sociales. Quizás en algún tramo, en algún trayecto de su vida, ha pensado en el suicidio. Así como Herodes es un símbolo de Satanás, queriendo destruir al niño Jesús, al final de la historia querrá destruirte por todos sus medios también, y usará cualquier herramienta para poder destruirte. Yo no sé cuántos esta noche han venido cargados en su mente, pensando en las dificultades de la vida. Yo no sé cuántos esta noche han venido pensando qué sucederá mañana. Yo no sé cuántos esta noche han venido pensando en las tormentas que quizás se levantaron en tu matrimonio para destruirte. Estás aquí esta noche, no le encuentras sentido a tu vida, parece que no hay esperanza. Estás aquí, pero tu vida parece ser una vida árida. Me estás escuchando, pero tu vida se secó hace muchos años. Estás allí escuchando, estás viéndome, pero quizás tu vida ha dejado de ser y ha perdido el propósito de tu vida. Satanás tratará de destruirte, así como lo hizo por medio de Herodes para destruir al niño Jesús. Eran las 3 de la mañana cuando sonó el celular. Yo lo tenía cerca de la cabecera. Contesté la llamada.
Cuando recibí la llamada, desde luego uno supone que a las 3 de la mañana no es una noticia buena. La voz al otro lado estaba llorando en sollozos y me decía: pastor, venga rápidamente, pastor, necesito que venga a la casa, pastor. Pastor, Ricardo, su amigo, ha fallecido, pastor. Fui al closet, saqué la mudada negra que siempre los pastores tenemos, un traje negro con una camisa blanca, una corbata negra o vino. Me alisté rápido y me fui donde vivía la hermana. 30 minutos se había llegado al lugar, no había tráfico. Cuando llegué, Ricardo estaba tendido en una pequeña cama. Reina me agarró de la manga del saco y me dijo: pastor, quiero que me diga, pastor, si veré a mi hermano otra vez. Pastor, dígame si volveré a ver a mi hermano Ricardo una vez más. Me le quedé viendo y le dije: volveremos a ver a Ricardo una vez más cuando Jesús venga en gloria por segunda vez. A Ricardo yo lo había conocido 5 meses antes de llegar a la iglesia. La primera vez que lo vi en la entrada de la iglesia. No era miembro de la iglesia, no era bautizado todavía, pero estaba dando la bienvenida a los hermanos que llegaban. Fui, lo saludé. Nos hicimos amigos. Le pregunté cuántos años tenía de ser miembro de la iglesia y me dijo: pastor, yo no soy miembro de la iglesia. Yo todavía no soy bautizado, tengo 2 años de asistir a la iglesia, pero no soy miembro de la iglesia. Estudiamos la Biblia con él durante 2 meses. Después de 2 meses, Ricardo estaba entregando su vida a través del bautismo en aquella pequeña iglesia. Ahora Ricardo servía como un diácono en la iglesia. Una tarde Ricardo me llamó después casi de 5 meses de haber llegado a la iglesia. Ricardo me dijo: pastor, ore por mí. Esta tarde yo fui a hacerme los exámenes, unos chequeos médicos. El día de ayer yo estaba tomándome una sopa y el otro día amanecí con los pies hinchados. Algo no anda bien en mi sistema inmunológico, en mi cuerpo. A Ricardo le hicieron todo el chequeo médico y los resultados, el diagnóstico fue desastroso. Tiene insuficiencia renal, sus riñones ya no funcionan y está condenado a la muerte. Ricardo luchó casi un mes, pero a las 3 de la mañana perdió la batalla contra la insuficiencia renal que consumía su cuerpo. Es en ese instante cuando Reina me contó la historia de su vida. La historia de su vida había sido una vida llena de sufrimientos. Reina me contó cómo a la edad, cuando ellos eran unos niños, tenían como 8 o 9 años, su padre abandonó a su esposa con sus 4 hijos, los 4 niños. Su madre empezó a buscar trabajo y no encontró. Y entonces su madre tuvo que obligar a los 4 niños, tuvo que obligarlos a vender dulces en el bus que corre del centro o de la terminal de San Miguel hacia la colonia Milagro de la Paz en San Miguel. Y Reina me dice: pastor, éramos apenas unos niños cuando nos subimos en aquellos buses. Los primeros días sentíamos vergüenza, pero con el paso del tiempo, de los meses, nos fuimos acostumbrando a esa terrible vida. Sus 2 hermanos mayores se metieron en malas compañías. Tuvimos el privilegio de conocer al hermano mayor 15 días después de haber salido de la cárcel. Había pagado una condena por asesinato y estaba libre. Una hermana de la iglesia
contaba su testimonio diciendo cómo el hermano mayor de Reina, 15 días después casi de haber salido, un poquito después que yo lo visité, como una camioneta negra llegó enfrente de aquel pequeño mesón donde vivía, lo sacaron, lo metieron en la camioneta y hasta el día de hoy está desaparecido. Su segundo hermano se encuentra preso en una cárcel en Honduras. Y ahora ella me dice: pastor, cuando yo tenía solamente 14 años, mi mamá me vendió con un hombre por 1,000 colones en aquel entonces. Me vendió por 1,000 colones con un hombre mayor para que fuera su esposa, para que fuera su mujer. Pasaron 6 años. Después de 6 años, cuando ya Reina tenía 20 años, su marido le dijo: mira, yo voy a salir, voy a viajar y voy a ir a buscar el sueño americano, pero quiero que me prometas que me vas a ser fiel hasta el último día de mi vida, porque voy a volver a El Salvador otra vez. Cuando él se fue, pastor, el niño tenía casi 5 meses de nacido. Mi esposo se fue 10 años. Cuando él volvió yo tenía 30 años. Habían pasado 10 largos años. El niño tenía ya 10 años. Cuando su esposo vino, su esposo empezó a darle estudio bíblico. Venía un hombre diferente y le dijo: mira, vamos a estudiar la Biblia. No te voy a hablar de la iglesia, sino vamos a estudiar la Biblia. Empezaron a estudiar la Biblia. Después de un año, Reina estaba siendo bautizada en la iglesia adventista del séptimo día. Su esposo había conocido a Jesús en una iglesia adventista en California. Unos hermanos lo invitaron, lo llevaron a la iglesia, le hablaron acerca de Dios, lo trajeron a la iglesia y ahora había venido como un hombre diferente, había venido un hombre transformado por Dios. Reina lo había esperado fielmente por 10 años. Y ahora Reina me dice: pastor, toda nuestra vida ha sido una vida de sufrimiento. Y ahora mi hermano menor, el mejor de mis hermanos, está muerto, pastor, acá. Yo le dije a Reina de que aunque el enemigo le haya puesto un candado a aquella tumba, y el candado haya sido que la tumba se cerró, la tumba volverá a abrirse cuando Cristo venga en gloria por segunda vez. El diablo anda buscando a sus hijos, anda buscando al ser humano para destruirlo. Pero cuando yo contemplo las escenas del pesebre, cuando contemplo la encarnación de Cristo, cuando contemplo su venida, cuando contemplo la escena de cómo el Señor se hizo hombre para rescatar al ser humano, la esperanza cobra vida, porque Jesús es todo para mí cuando todo parece perdido en la vida. Estoy predicando para alguien que cree que todo parece perdido en su vida por una enfermedad terrible que le consume. Estaré predicando esta noche para alguien que siente que su vida se desvanece con el paso del tiempo, con el paso de sus años. Estoy predicando esta noche para una madre que está viviendo una vida solitaria en su casa. Quizás estoy predicando para más de alguna persona esta noche que está pasando momentos difíciles allí donde se encuentra. Quizás me está escuchando, me está viendo alguien que está pasando por una situación complicada. Yo quisiera orar esta noche. No me gustaría irme de este lugar sin antes tener una oración especial y cerrar el culto de esta noche haciendo una oración especial por usted. ¿Hay alguien esta noche que se pone de pie para que su servidor ore por usted, hermanos, que esté pasando por alguna situación difícil? Dios le bendiga, hermano. ¿Hay alguien más aparte de nuestras hermanas? Yo quisiera orar por usted esta noche. No me gustaría que se fuera de este lugar sin que oráramos por usted. Quizás hay alguien que nos está viendo. Me gustaría que deje su comentario ahí: pastor, ore por mí. Puede poner su pedido de oración, y si no quiere hacerlo, solo ponga: pastor, ore por mí.
Yo voy a estar chequeando los comentarios para poder orar por usted, para poder ponerlo en las manos de Dios. Vamos a orar esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos esta noche, Señor. Esta noche quizás hay personas en este lugar que miran que todo está perdido en sus vidas y parece que no hay esperanza, Señor. Padre Celestial, quizás alguien nos mira por las redes sociales, está viendo el mensaje de esta noche y quizás ahí en su casa y donde está sufriendo una enfermedad, está sufriendo un problema, hay una dificultad terrible, Señor, que no puede superar fácilmente. Esta noche, Señor, hemos venido a contemplar tu encarnación. Hemos venido, Señor, a contemplar tu venida. Hemos venido a contemplar los regalos al pie del pesebre. Esta noche venimos, Señor, a contemplar la venida de los sabios. La Biblia le llama sabios porque vinieron a buscarte, Señor. Todo aquel que te busca es sabio, Señor. Señor del cielo, quizás hay alguien que mira todo perdido, Señor, en medio de aquella enfermedad, en medio de aquel problema. Quizás esta noche hay alguien que mira perdido, Señor, cuando se da cuenta que sus hijos se fueron de su hogar. Quizás hay alguien, Señor, que mira todas las cosas perdidas y parece que no hay esperanza en sus vidas cuando ha descendido a las profundidades de los vicios, cuando ha descendido a las profundidades del pecado, Señor. Esta noche ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú tengas misericordia de nosotros. Que vayamos a nuestras casas con la esperanza de que tu primera venida, Señor, de que tu encarnación es una garantía de que si ponemos nuestra vida en tus manos, estaremos contigo por toda la eternidad. Despídenos en paz esta noche, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga. Buenas noches para todos.